Dios les bendiga, que el Dios Todopoderoso, su amado Hijo Jesucristo y el precioso Espíritu Santo sea bendiciendo sus vidas cada día más. Gloria al Señor. En esta ocasión vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 1 en adelante. Libro del profeta Ezequiel. Si tienes una Biblia a la mano, una tablet o en tu celular, no sé, como tú quieras, ábrela en el capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, después de Jeremías, de Lamentaciones y antes del profeta Daniel, entre Apocalipsis y entre Génesis y Apocalipsis lo encuentra. Bien, ¿ya lo tienes? Ezequiel 33, 1 y adelante leemos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiciere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, damos a ti toda la alabanza, toda la gloria, porque solo tú te la mereces. Dándote gracias por esta oportunidad que me das para predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que la inspiró, Señor, nos dé el rema, la revelación profunda, los tesoros escondidos que hay en tu palabra. Danos la sabiduría, la inteligencia para entenderla y para recibirla en nuestro espíritu. Edifica, exhorta, consuela de una manera poderosa, dándote a ti toda la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bien, esta es una palabra poderosa, una palabra de compromiso, una palabra de advertencia y una palabra que sí o sí tenemos que obedecerla. Y lleva por título en la Biblia el deber del atalaya. ¿Y qué es un atalaya? Un atalaya es un vigilante,
una persona que se colocaba en una torre, en la muralla o en la entrada de una ciudad. Este vigilante tenía en su mano una trompeta y tenía el deber de estar pendiente cuando viniera un ejército enemigo. Y cuando viniera ese enemigo, él tocaba la trompeta para avisar al pueblo para que se alistara para la batalla, para la defensa, para el enfrentamiento, para que no hubiera sorpresa, para que no hubiera derrota. Por eso el profeta comienza diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Y Dios le habla hoy a su pueblo. Y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que ese vigilante, cuando venía a venir el enemigo, él tocaba la trompeta. Su responsabilidad era tocar la trompeta. Pero si alguien del pueblo no escuchaba la trompeta, no se alistaba, no se apercibía, no se preparaba, el enemigo entraba y lo mataba. Y si lo mataba, era responsabilidad de él mismo, porque la atalaya cumplió lo que tenía que hacer. Dice: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Ahí el único responsable de su muerte es él mismo. Pero dice el verso 6, y siempre los predicadores dicen: cuando hay un pero en la Biblia hay que prestar atención. Pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Si ese vigilante veía venir al enemigo y no tocaba la trompeta, todos los muertos los tenía que pagar él. Él era el responsable de la muerte de esos habitantes. Él tenía que avisar y no avisó. Él tenía que tocar la trompeta y no la tocó. Se metió el enemigo e hizo estrago, hizo daño, mató, derramó sangre. Y esa sangre se la demandan al atalaya. Dice lo que dice el verso 7. A ti pues, hijo de hombre. El Señor te dice: a ti pues, hermano o hermana en Cristo. A ti pues, cristiano o cristiana, conocedor de la palabra, convertido en la palabra, te he puesto por atalaya. Aquí dice: a la casa de Israel, te he puesto por atalaya, tanto como a la iglesia como a la comunidad donde tú vives. Y oirás la palabra de mi boca. Abre tus oídos espirituales, que Dios te va a dar un mensaje para que se lo deje al pueblo
o para que se la deje a las almas. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hay mensajes de amonestación, hay mensajes de arrepentimiento. Decirle a la gente, arrepiéntete de tu pecado. Mira que Cristo viene, mira que el enemigo va a destruir tu vida o te está destruyendo. Mira, hermano, enderécese, que está mal delante de Dios. Hay diferentes mensajes de amonestación. Es el verso 8. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Y si tú no hablares para que se guarde el impío en su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ahora, ¿quiénes son los impíos? Son los apartados. Los impíos es todo aquel que conoció al Señor y se apartó. Dios te puede dar un mensaje a un apartado y tienes que ir a decirle, hermano, arrepiéntete, hermana, vuélvete a Dios, hermana, deja tu pecado, hermano. Vaya con autoridad, con amor, con respeto, con espíritu de mansedumbre, pero amonéstelo. Llámele la atención. Háblele de un Dios de oportunidad, de que Dios, si él se arrepiente de corazón, lo va a perdonar, lo limpiará de su pecado. Pero usted cumpla y vaya y hable la palabra que Dios le ha dado. Por eso dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel. Estamos en Ezequiel capítulo 33, verso 7. Y oirás la palabra de mi boca. Dios da palabra. Dios coloca palabra en nuestra boca, en nuestro corazón, para llevarle a las almas, para llevarle a los apartados y para llevarle al pueblo de Dios. Y los amonestarás de mi parte. Dice el verso 8. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás. O tú vas con una palabra a decirle, hermano, hermana, arrepiéntase, vuélvase al Señor. El Señor le está dando la última oportunidad. Vaya y dígaselo. Vaya y predíquele la palabra. Dele el mensaje que Dios le puso sin miedo, sin temor. Ay, es que el hermano, ¿qué me va a decir? La hermana, ¿qué me va a decir? De pronto me insulta. De pronto. Hermano, usted cumpla con lo que Dios le manda hacer. Porque si esa persona, ese hermano o esa hermana apartada, se muere y esa alma se pierde, usted responde por esa alma. Usted responde por esa alma. Dios se la va a demandar. Su sangre recaerá sobre usted, sobre nosotros, que me incluyo también, gloria al Señor. Dice, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vaya, háblele, usted cumpla lo que Dios manda hacer, lo que Dios manda decir, y usted salve su responsabilidad. Usted salve su responsabilidad delante de Dios. Si esa persona no se arrepiente, no lo escucha, le da la espalda, ya ese es un problema de él con Dios.
pero ya no es su problema. Usted salvó su responsabilidad. Usted habló y quedó absuelto de cualquier responsabilidad. Esto es serio. Dios nos da palabra, nos da mensaje para los inconversos, para el mundo perdido. Quiere decir que nosotros respondemos por la comunidad que tenemos cerca. Tenemos una responsabilidad, predicarle a la comunidad cercana a nosotros, a los amigos, a las amigas, al vecino, al compañero, a la compañera de trabajo, al compañero o compañera de la universidad, del colegio. Donde quiera que tú te encuentres, tienes una responsabilidad de hablarles de Cristo a los que están cerca. Dios no te va a responsabilizar por las almas que se pierden en Argentina, en la China, en Rusia, en Irán, en Irak. Dios no te demanda por eso, porque están lejos. Dios te demanda las almas que están cerca. O sea, tú no tienes excusa. O sea, no hay excusa para no predicar el evangelio. Eso incluye las almas perdidas, pero también incluye los apartados. Ese es el impío. El impío fue el que un día fue pío, fue piadoso y dejó de serlo. Por eso es la palabra impío. O sea, ya no es pío, ya no es piadoso, ya no está consagrado. Por una u otra razón se apartó, pero tiene oportunidad de salvarse todavía si usted le predica la palabra. Si usted va a llevarle el mensaje que Dios le dio. Así que si Dios ya te dio un mensaje y te inquietó por alguien que está apartado, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. Mira, vaya y cumpla. Vaya y visítelo, ore, ayune por él, prepárese, pero cúmplale a Dios. Porque donde ese hermano parta de esta tierra o esa hermana, sin usted haberle hablado, te está metido en un lío con Dios. Hay gente que dice, yo no voy a hablar nada, yo no me quiero meter en lío con nadie. Mire, es mejor meterse en lío con la gente y no en lío con Dios. Vea, esto es serio. Esta palabra, este capítulo 33 es tremendo. Dios desde la madrugada me inquietó en este mensaje y Dios bendecirá a alguien. Dios estará hablándole a alguien. Solo Dios sabe por qué. Gloria al Señor. Y recordemos que predicar el evangelio es un mandato que el Señor dejó en Marcos. Gloria al Señor. Vamos a recordar un poco la palabra, que todas la sabemos, pero nos olvidamos muy rápido. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De pronto dice, ay hermano, pero yo no tengo plata para viajar a Estados Unidos, yo no tengo plata para los pasajes, ni tengo visa, ni pasaporte para ir a la China, para ir a Perú, a Ecuador, a Europa, a España, a Francia, a Inglaterra. No, tú no tienes plata para eso. Pero sí puedes salir unos metros, unas cuadras, a anunciar el evangelio a todas esas criaturas. Puedes hacer. Podemos hacer. Salga solo, salga acompañado, pero hágalo. Porque Dios nos los manda a hacer. Yo recuerdo que yo recién convertido, cuando por primera vez leí este versículo, yo temblé. Yo me puse nervioso. Porque yo entendí claramente que era un mandato del Señor, pero yo nunca lo había hecho
era tímido, era penoso, me daba miedo hablar con gente extraña, pero yo sabía que algún día me iba a tocar. Yo recuerdo que yo me conseguí un tratado que se llama Las 4 Leyes Espirituales. Es un librito pequeño. Mano, y me lo aprendí de memoria. Dije, algún día me va a tocar. Yo empecé a prepararme y a pedir al Señor que me quitara el miedo, que me quitara la pena, que me quitara el temor. Porque aunque estaba recién convertido, yo esta palabra, yo necesité un profeta, yo necesité un maestro para que me lo explicara. Eso está clarito. Cuando yo leí, yo sentí que era una orden enseguida. Por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y yo dije, Dios mío, me va a tocar algún día. Tengo que hacerlo. Y sé que para el que está comenzando o al que nunca lo ha hecho, no le es fácil. Pero hay que hacerlo. Y yo recuerdo que llegué a la iglesia de Boston Central. Me hice parte de un grupo de predicación. Y un día nos llevaron a un parque. Nos mandaron de 2 en 2 y nos dijeron, vayan a predicar a todo el mundo que vean en las bancas por ahí sentados. Y yo me fui con un hermano, casi no lo conocía. Y bueno, vamos a predicar. Cuando llegamos a una pareja de ancianos, recuerdo, yo le dije, hermano, comience a hablar. No, hermano, yo no sé predicar. Yo dije, hermano, yo también no sé mucho. Pero bueno, me acordé del tratado que me aprendí. Y yo empecé, saludamos a esos par de ancianos. Dios le bendiga. Bueno, queremos venir a traer una palabra de Dios. ¿Les gustaría? Y los ancianos dijeron que sí. Y yo empecé a decir ese tratado como un loro. La Biblia dice ta 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 y la ta 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 ta. Y lo dije todito como un loro. Yo me lo habría aprendido de memoria. Que cuando finalicé, le pregunté si querían aceptar a Cristo y me dijeron que sí. Yo ni la oración de fe ni me la sabía. Y hermano, ayúdeme, no sé. Y ahí trataríamos la oración de fe y se la hicimos y los ancianos recibieron al Señor. Y yo, Dios mío, gracias. Y bueno, nos despedimos. Y yo iba más contento porque al fin había podido cumplir esa palabra con el corazón en la boca, con miedo, con susto. Pero rompí ese miedo, ese celofán. Y de ahí en adelante seguí predicando el evangelio. Nos toca, nos va a tocar y nos toca hacerlo. Vuelvo y repito, solo o acompañado, pero te va a tocar porque hay que cumplir esta palabra. Gloria al Señor. Pero mire lo que decía Pablo en el libro de Filipenses, la epístola o carta a los de Filipo, a los filipenses, en el capítulo 1, a buscarlo, estamos llegando, capítulo 1, verso 15 al 18, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no todos predicaban por amor a las almas, que no todos lo predicaban voluntariamente. Algunos lo hacían por envidia, algunos lo hacían por competencia, otros lo hacían por el que dirán, otros lo hacían era para que lo vieran, otros lo hacían era para que los catalogaran como espirituales.
Dice por envidia o contienda, imagínense. Dice, no era la motivación correcta, pero lo hacían. Pero había otros que lo hacían con amor, con compasión por las almas, como la compasión que sentía Cristo. Algunos lo hacen verdaderamente sintiendo que si no predican el evangelio, esas almas se van a ir al infierno, y lo hacen con un amor, con un esfuerzo, hasta con el estómago vacío, pero lo hacen. Yo recuerdo que cuando salíamos con ese grupo de predicación, salíamos después de la escuela dominical, 3 de la tarde, sin almorzar. A veces mi esposa y yo éramos novios y éramos estudiantes universitarios, no manejábamos mucha plata. A veces teníamos nada más para una pony y un pudín. Y entre los dos comíamos miti, como dicen por ahí. Media pony, medio pudín ella, media pony, medio pudín yo. Y con eso en el estómago salíamos con el grupo a predicar toda la tarde. A veces íbamos a barrios lejanos y regresamos y llegamos casi de noche, tipo 7, 8 de la noche, hermano, con el estómago pegado al espinazo. Pero ¿sabe qué? Gozosos de haber hecho la obra de Dios. Como dicen por ahí, con el gozo de los 70. ¿Usted recuerda que Jesús mandó a 70 a predicar de 2 en 2? Bueno, con ese gozo, con esa alegría de haber ganado almas para el Señor. Y no nos importaba el hambre. No nos importábamos llegar tarde y cansados a la casa, pero habíamos hecho la obra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Pero el apóstol Pablo dijo, bueno, hay unos que lo hacen bien, otros lo hacen con no la buena motivación, pero lo hacen, dice. Los que lo hacen por contienda, no sinceramente, añaden aflicción a mis prisiones, porque Pablo estaba prisionero. Pablo estaba en la cárcel. Y cuando Pablo escuchaba eso, le daba un dolor, le daba una tristeza saber que había cristianos que predicaban así. Yo no estoy preso, pero algo semejante. O sea que hace 10 días me operaron de catarata y ahora me toca estar un mes aquí encerrado en el apartamento. No puedo coger sol, no puedo hacer muchas cosas, no puedo ir a la iglesia. Y el gozo más grande que yo puedo percibir o recibir es enterarme que los hermanos, mis ovejas, están predicando la palabra, que están ganando almas. Y el gozo más grande es yo llegar a la iglesia dentro de un mes y ver caras nuevas, almas nuevas. Que una oveja me diga, hermano, vea, esta alma me la gané para Cristo, le prediqué, lo visité, lo estoy discipulando, está viniendo a la iglesia. Ese es el gozo más grande de cualquier pastor. Un pastor que realmente ame las almas, que ame la obra de Dios. Ese es el gozo más grande. Ver a su pueblo servirle al Señor y ganar almas. Eso es lo más lindo, hermano. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Por eso el apóstol Pablo decía, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, en esto me gozo y me gozaré aún. Era el gran gozo del apóstol Pablo saber que su pueblo predicaba con amor a las almas. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 9, verso 16. 1 Corintios capítulo 9, verso 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Escuche bien. Porque me es impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. No tengo por qué gloriarme, hermano. Si usted predica el evangelio y se gana 5 almas, gloria a Dios.
Se gana 20 almas, gloria a Dios. Se ganó 100 almas, gloria a Dios. Pero dele la gloria a Dios. Usted no se vanaglorie por eso. El predicar y ganar almas no es motivo para vanagloriarse. Es simplemente que nos toca hacerlo. Usted simplemente está haciendo lo que le toca hacer. Está obedeciendo a Dios. Ahora, recuerda también algo. El Señor nos mandó a predicar, no a convertir a nadie. Porque es que a veces comienzan a predicar, comienzan a evangelizar y no se les convierta a nadie y ya tiran la toalla. Hombre, yo no predico más. Imagínense qué tal si Noé, que duró, dicen los expertos bíblicos, 120 años construyendo el arca. Y 120 años diciéndole a la gente, arrepiéntanse que viene un diluvio. La gente burlándose de Noé. Noé está loco. ¿Qué diluvio? Si no ha llovido. Que va a caer agua del cielo. ¿Eso qué es? La gente ni conocía qué era eso. Que no había llovido. Y Noé hizo todo eso, tremenda arca grande, por obedecer al Señor. ¿Cómo llamó Noé la palabra? Pregonero de justicia. Y pregonar es anunciar un pregón, anunciar una noticia, anunciar el evangelio. En nuestro caso, somos pregoneros de justicia, pregoneros del evangelio. Pregonar es regar, es hablar, es anunciar el evangelio. El Pablo decía, no tengo por qué lograrme, es que me toca. ¿Y quién fue Pablo? Un hombre que fundó más de 7 iglesias. Hombre que ganó cientos de almas, tal vez miles. Y no se gloriaba. No se vanagloriaba. Sino que decía, es que yo lo predico. Porque si no predico, ay de mí. Y los ay son juicio. Mire lo que Dios me hiciera si yo no predico el evangelio. Con esa experiencia que tuve, ese resplandor que vi, yo que escuché la voz del Señor, que lo cambió una forma fuerte, estremecedora, impactante, como Pablo no iba a hablar si él antes era un asesino y lo convirtió en un siervo. Él dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Para Pablo predicar la palabra es una necesidad. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que entender, es una necesidad. Hermano, estamos ya en los últimos tiempos. Hay guerras por todos lados. Israel, Estados Unidos, Irán, prendido en guerra. Rusia, Croacia, prendidos en guerra. Y están que se meten en otras naciones. Hermano, y la iglesia todavía dormida. La iglesia encerrada en 4 paredes. La iglesia peleando los unos con los otros. Chismoseando y murmurando los unos con los otros. Tirándose el uno con el otro. Usando las redes para tirarse un pastor con el otro pastor. No, hermano. Déjese de eso. Es tiempo de salir a predicar la palabra y ganar las almas. Porque se están perdiendo. En nuestras calles matan jóvenes y no jóvenes de todas las edades. Mueren todos los días. Lea las crónicas rojas. Si los periódicos de nosotros hoy en día los estrujáramos, saliera sangre. Periódico derramara sangre de tanto muerto que anuncian los periódicos. Los noticieros. Muerte, extorsión, violación por todos lados, que se quiere suicidar, que se quiere matar la vida, la juventud suicidándose. Y nosotros, cruzados de manos, encerrados en nuestras casas, viendo TikTok, viendo películas, viendo noticieros, viendo partido de fútbol, entreteniéndonos. Si no es con el celular, es con el televisor, viendo El Desafío, viendo telenovela. Mientras las almas se están perdiendo.
Las almas se están perdiendo. Atalaya, despierta. Atalaya, o es a tu puesto de trabajo. Tú eres un vigilante del Señor y toca la trompeta, sal a predicar la palabra. Coge tu Biblia y sal a predicar. Que no tengo tiempo, mentira del diablo. Si tienes tiempo, sale un ratico, domingo en la tarde, un rato. Después que ya a la escuela dominical, almuerza, duerme, levántate a las 4, lávate la cara, cámbiate, sal a predicar. Salga a predicar la palabra. A tu compañero de trabajo, predícale. A tu vecina, a tus vecinos, predica. Cuando vayas a la tienda a comprar, predica un poco. Si sean 5 minutos, y Cristo los ama. Cristo tiene un propósito con ustedes. Cristo los puede cambiar. Cristo te saca de ese problema, de esa depresión. Una palabra cambia una vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Cuando tú estás dispuesto, Dios pone palabra en tu boca. Y Dios toca los corazones. El Espíritu Santo convence, toca. Cuando tú lo hagas, cuando tú te atrevas, va a haber gente llorando una palabra que tú le vas a decir. Lágrimas correrán por los ojos porque la gente tiene comezón de oír la palabra. La gente está asustada, la gente está viendo esta situación, creyendo que un presidente que va a cambiar este país, el país lo único que lo cambia se llama Jesucristo de Nazaret. Porque aprenda esto, ya lo voy a decir para terminar. Lo escuché de mi madre espiritual que decía, cuando tú te ganas un alma para Cristo, es un problema menos para la sociedad. Y es verdad. Cuando usted se gana un alma para Cristo, esa alma es un problema menos para la familia, para la esposa, para el esposo, para la sociedad. Bendito sea el Señor. La predicación de la palabra cambia nuestra sociedad. Bendito sea el Señor. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Así que, hermano, este es el mensaje de lo que Dios puso en mi corazón, recordándote o enseñándote, si nunca lo habías escuchado, que Dios nos llama atalayas y que tenemos una responsabilidad y que si no anunciamos este evangelio, Dios demandará las almas de nosotros. Vamos a orar. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre y damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque solo tú te la mereces. Te doy gracias por esta palabra, que primeramente me hablaste a mí y creo que le hablaste a tu pueblo también, Señor. Te pido en esta hora que tu Espíritu Santo coloque esa carga en nuestros corazones por las almas perdidas, Señor. Padre, que podamos experimentar lo que Jesús experimentó cuando veía las almas y decía, son como ovejas que no tienen pastor, porque Él sentía compasión por las almas. Señor, por favor, haznos sentir compasión por las almas perdidas, por los apartados, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Quita el miedo, quita el temor, quita la pena, quita los obstáculos mentales, las mentiras del diablo que tienen congelado y retenido a tu pueblo para no salir a hacer la obra. Quita la pereza espiritual en el nombre de Jesús por tu palabra. Y danos esa palabra, enséñanos cada día más a evangelizar y a hacer tu obra. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, te doy toda la alabanza y toda la gloria, porque el único aquí que se la merece eres tú. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima ocasión.
Bendiciones.